buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia y la elección. Ya estamos a solo 19 días de que el 27 de octubre elijamos gobernador, alcaldes, concejales, diputados y en algunos municipios ediles. ¿De qué se trata esta elección? Hace un año vivimos la elección nacional, presidente y congreso. Este año estamos en las regionales, donde está el poder local. ¿De qué se habla cuando se habla de poder local? ¿Quién tiene ese poder? Ustedes como ciudadanos, ¿qué papel desempeñan? Y finalmente, con el voto, ¿qué están decidiendo? Esta noche hablaremos de ese tema tan interesante, el poder local como concepto y como gran oportunidad para que cada antioqueño participe activamente el 27 de octubre. ¿Con quién hablaremos? Con el profesor Juan Camilo Vázquez Ateortúa, profesor que es antropólogo, magíster en etnografía, candidato a doctor en antropología y que se ha dedicado al tema de ciudad, urbanismo y discurso de poder, docente de la Universidad de Medellín. Pues, profesor Juan Camilo, buenas noches y bienvenido a Teleantioquia de la elección. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí hace rato en un ejercicio democrático y de cultura política pensando, Juan Camilo, que hace 4 años para la elección de gobernador votó el 53% del potencial de los antioqueños. Y por ejemplo, para un poder más local, el alcalde de Medellín votó apenas el 49%. Y lo digo así porque sería muy interesante ver que esas cifras aumentan, que la gente ejerce su derecho al voto. ¿Por qué es importante y cómo empezar, Juan Camilo, a entender ese tema del poder local? Cuando uno habla de eso, ¿qué significa? Bueno, cuando hablamos de poder local estamos hablando de los órganos administrativos y de poder que tienen las regiones y cómo estos inciden dentro de las regiones. En este caso hablamos de la gobernación, de la alcaldía, de los consejos y la asamblea departamental. La invitación que tú nos cuentas con esta introducción tiene que ver cómo intentar que haya mayor participación dentro de quienes hacemos parte del electorado, sean municipios o para el departamento, incentivar este tipo de participación. ¿Cuál es la importancia de ello? La importancia de ello tiene que ver con, primero, tener mayor incidencia frente a lo que sucede en nuestro entorno y poder elegir realmente quienes tienen propuestas que van de la mano con las necesidades de quienes están eligiendo esto. Por supuesto, este índice que tú nos das es muy preocupante y tiene que ver de alguna forma con un asunto de desidia frente a la política por algo que hemos denominado en los últimos años, en los últimos momentos, como un asunto de la polarización, donde la gente está un poco cansada de la izquierda, la derecha, entonces la gente dice, no, pues voy a votar por esta, no, pues que este hace parte de tal polarización o de esta polarización. Entonces, entender que realmente hay un abanico de oportunidades para poder votar y que ahí realmente podemos empezar a hacer incidencia en esa participación. Juan Camilo, ¿sienten ustedes, por lo que estudian permanentemente, que a la gente la desmotiva esa peleadera, que eso no ayuda a que la gente se entusiasme? Pues digamos que la peleadera sí, tiene que ver con un asunto que desestimula, desincentiva el asunto del voto, pero creo que el asunto más fuerte de la participación tiene que ver como con dos perspectivas, que hay un autor que es de apellido Martínez, que dice que el asunto de la poca participación tiene que ver o con un desconocimiento, es decir, una falta de información y cultura política, o dos, con una frustración, es decir, muchas personas que se han dedicado a participar en política y después de una lucha, de un tiempo, finalmente dicen que no alcanzaron. Entonces hay como dos puntos importantes que se podrían analizar frente al asunto de la participación, un asunto de desinformación y un asunto de frustración. Y también siente uno, Juan Camilo, que siempre la gente dice, uno las cosas las valora cuando las pierde. Nos acostumbramos a poder votar. Claro. Aquí no sabemos qué es no poder votar. Entonces la gente dice, pues sí, si eso siempre se puede hacer, pues un día de estos voy y otra elección no participo, pero hay ejemplos en el mundo permanentemente que nos dicen no es tan seguro que uno siempre pueda votar y ahí comenzaría uno como a entender que no conocemos bien las oportunidades y lo que tenemos ahí como ciudadano, como poder. Por supuesto, ese saber naturalizar el asunto del voto y no dar la importancia que tiene para nosotros como ciudadanos y el poder que tenemos para poder estar diciéndole todo el tiempo al mandatario, pilas, mira, tienes que estar pendiente de lo que está sucediendo con el entorno. Sí, se naturaliza este asunto. Si la gente realmente tuviese una información, un conocimiento frente al poder que tiene, tanto votar como no votar, claro, sería también distinto. una elección. Por supuesto, incluso pues podemos pensar que cuando hay una alta participación política, de alguna forma el mandatario tendría como una responsabilidad con el electorado. ¿No? Pues mucha gente votó por mí, respondo a ello, pero también mayor responsabilidad. Mayor responsabilidad. Pero también podríamos pensar que
si un mandatario gana con poca cantidad de votos, habría una necesidad permanente de tener el electorado contento, es decir, una favorabilidad. Okay. Si supiéramos eso, como información política, como cultura política, podríamos decir, pues en este momento hay una coyuntura fuerte y ahora una abstención para tener ese poder. O no, realmente vamos a elegir a este candidato y sabemos que él va a tener una responsabilidad por la cantidad de electores que tiene. Todo eso tenía que ver con la formación política. Claro, y yo recuerdo, Juan Camilo, en Colombia pues no ha sido posible casi nunca, pero hace algunos años en Bello, recuerda usted que el voto en blanco superó la votación del primer candidato con número de votos, y la Constitución dice cuando ocurre eso se repite la elección. O sea, tal vez la primera vez que, si la gente consideró que el candidato o los candidatos no eran las mejores opciones, sí podía considerar que se repitieran para cambiar las opciones, y eso pareciera un buen ejemplo para decir a la gente, hombre, participe, que hay formas de lograrlo. Eso es un ejemplo perfecto de lo que estabas diciendo, de poder valorar lo que tenemos. Pues, realmente la importancia de la democracia está ahí. Y no importa por que votemos, todo va a seguir igual. No, pues mira que ese ejemplo que aparece ahí permite decir, si con ninguno de los candidatos que están en la palestra me siento identificado, pues entonces puedo decir un voto en blanco, y eso podría permitir que hubiese este tipo de transformación. Uno siente que el poder local es fácil de identificar con un alcalde. Pues uno le sueña al alcalde, es el de uno, pues el que está ahí en el barrio, que uno lo conoce y lo ve todos los días. De un gobernador inclusive, de un presidente también. Es decir, cuando uno elige una persona, elecciones unipersonales, sería muy fácil motivarse, identificar porque es una persona, es una apuesta decidida, uno lo reconoce. Pero cuando uno habla de corporaciones, por Dios, vamos a elegir también asamblea para Antioquia y consejos en cada municipio. ¿Sienten ustedes que hay un gran desconocimiento sobre las corporaciones, sobre lo que significan, lo que valen, el peso en esta democracia? ¿La gente sabe de qué se trata? Pues desgraciadamente sí hay un desconocimiento muy fuerte frente a cuál es la labor que tienen estas corporaciones, y terminan siendo pensadas como alguien que me puede ayudar a cosas muy pequeñitas. Tengo un problema de alumbrado público, pero realmente no hay la dimensión que se podría comprender la importancia que tienen estas corporaciones. Esta noche estamos hablando del poder local, las elecciones regionales. Con el profesor Juan Camilo ya regresamos con ustedes después de estos mensajes para continuar entendiendo esta posibilidad enorme. Continuamos esta noche hablando del poder local. Con el profesor Juan Camilo nos ha dicho algo interesantísimo. Hay dos grandes causas que hacen que la gente no participe tan activamente. La primera, por desconocimiento, y hay muchísimos motivos, ya hablamos de algunos de ellos. Y profesor Juan Camilo, pero se pregunta uno, ¿a quién le corresponde ayudar a que la gente conozca? ¿Es un problema de la educación general? ¿Es un tema de los partidos políticos? ¿Por qué no hay formación política como se quisiera en el ciudadano del común? Bueno, digamos que no hay un solo vector o un solo culpable o un solo responsable de esto. Tiene que ver primero pues, con un asunto de la escuela, un asunto de formación en la básica y en la secundaria, un asunto que también se tendría que ver con mucha más profundidad en las universidades, porque claro, los estudiantes llegan a la universidad, llegan a una carrera, a una formación, y es muy poca realmente el resto de formación que se les da que tiene que ver con cultura política. Es decir, llega un ingeniero, tiene todo su pensum, su plan de formación, y tiene muy pocas puntadas que le permitan comprender cómo funcionan las corporaciones, en este caso de los poderes locales. Uno sería el sistema educativo formal. Dos, pues, también sería una labor de los partidos políticos formar a ese electorado, que tengan claridad frente a cuáles son sus propuestas, que tengan claridad en la importancia de hacerlo, que tengan claridad sobre cuál es la labor de ese individuo, ese representante que van a tener político y cómo los va a representar. Y, bueno, y el Estado en general, digamos que es una responsabilidad de todos. Yo creo que la participación tiene un horizonte que sería como la construcción de una comunidad responsable. Hacia allá iría. Pues, ¿cuál sería la importancia de la participación? Construir una comunidad que sea responsable de ella misma. Lo complicado ahí es que cuando hablamos de estas personas o estos actores responsables de la formación política, para que haya participación, termina existiendo una suerte de
de expertos. Sí, señor. Que van desnaturalizando realmente lo que sucede en los barrios. Es decir, si incentivamos a que la gente que no tiene conocimiento político amplio, sea la que empieza a participar, y se empieza a llevar talleres, es muy complejo porque empieza a haber ahí como una tensión entre la experticia. No sé, yo soy antropólogo y vamos a dar una charla sobre participación política, formación política, y por supuesto llevo unos vectores que no permiten que realmente se alcance a dimensionar lo que sucede dentro de los barrios o de los lugares que debería aparecer la participación de ellos. Porque no podemos pensar la participación únicamente como participar en política en el momento del voto, claro, pensaba sino entender cómo funciona. No es el 27 de octubre nomás. Exactamente. Hay muchos caminos previos y posteriores. Y que sean continuos. Entonces, participar de política, es lo que tú dices, no es ir al 27 a votar, sino tener herramientas para poder llegar allí. Y para poder tener herramientas hay que tener un proceso de reflexión y de participación continua. Yo lo escucho y se me viene a la mente esa frase de la filósofa alemana Hannah Arendt, que entiende al ciudadano no como el que habita el territorio. Yo no vivo solamente en Medellín, sino el que se preocupa de la suerte de su territorio. El que activamente está en las lógicas de desarrollo, de participación. Y sí me parece que a ratos, profe Juan Camilo, uno le dice al televidente, usted en la formación escolar no le dieron muchos elementos. En la universidad es probable que se haga más énfasis en que sea un ingeniero que un ciudadano ingeniero. Y queremos decirle hoy a 20 días, vea, participe. Fundamental, entiéndalo todo, no es tan fácil. Le estamos también pidiendo mucho al ciudadano, también viendo partidos políticos que parecieran más dedicados a elegirse y a temas electorales que de formación realmente en Colombia, o es así en todas partes. Los partidos como que no alcanzan a resolver eso. Por desgracia, en la coyuntura política que estamos viviendo hoy en el mundo, nos estamos dando cuenta que es más la tensión que aparece entre los partidos que realmente la formación de una cultura política en quien participa. Es decir, aquí ahorita lo hablábamos de la polarización, es mucho más interesante en un momento de formación política, en lugar de formar a ese ciudadano para que participe y contarle mis propuestas y decirle cuál es mi responsabilidad si fuese elegido frente a ellos, es más fácil decirle, vea, es que este otro no hace, y este otro no hace. Entonces la participación política, la formación termina siendo desdibujada por esto, y esto sucede en muchos más países, no sé, está sucediendo hoy en Norteamérica con lo que está sucediendo con el presidente Trump, que en lugar de hablar de realmente lo que está pasando es buscar cómo desinformar de alguna forma al ciudadano y al votante. No, y yo lo escucho y se me viene en la figura, déjeme exagerar, yo siempre exagero en blanco y negro por falta de tiempo, pero a los partidos políticos les funciona que más gente no participe, porque ellos tienen ya un mercado definido y con ese mercado ganan y pierden elecciones. No quisieran que el mercado fuera más grande y pendiente de otras cosas. Da la impresión de que ellos están más concentrados en el 27 de octubre como resultado que en este proceso de formación política que estamos hablando. Pues también, lo que tú dices es como en blanco y negro, pero también siendo muy miope, porque realmente no estaban pensando, si están pensando en elecciones, no pensarían en las siguientes. Y es realmente, muy poca gente es la que está votando, pues mi posibilidad de hacerme, como hablábamos al comienzo hoy, va a tener que mantenerme todo el tiempo pendiente de cómo está mi favorabilidad frente al electorado, mientras que yo tengo un público que es robusto, que ya he formado, pues en lugar de gobernar para ellos, se cogobierna. Es decir, ustedes saben qué es lo que yo les prometí, saben claramente mi plan de gobierno, vamos a hacerlo juntos. Es más fácil gobernar con un respaldo y participación amplia que con resultados exiguos. Eso le da más capacidad de maniobra. Sí, porque si no estás todo el tiempo intentando quedar bien con el electorado, pendiente de las estadísticas para poder gobernar. Hablamos al comienzo del programa, profe Juan Camilo, de dos razones básicas de que no se dé mayor participación. Una, el desconocimiento, y lo hemos explicado ampliamente, y la otra, la frustración. ¿Cómo opera y de qué hablamos con esa palabra? La frustración. Sí, señor. La frustración tiene que ver, según lo que te hablaba ahorita de esta autora Martínez, es principalmente de los grupos regularmente de base que generan un desgaste de muy corto aliento, con la esperanza de rápidamente poder transformar. Digamos que eso es un asunto que tiene que ver con el sistema económico en el que estamos y el modelo del capital. Y es un asunto de inmediatez. Entonces, se conforma un partido político o una suerte de movimiento con la esperanza de hacer una transformación significativa, en este caso, en el gobierno local, y rápidamente pues, hay un choque porque el sistema hay que trabajar a largo aliento. No es un asunto... Y termina entonces frustrando a quienes participaban de ese proceso y a la próxima elección ya no van a participar.
Es decir, ahorita hay este grupo de mujeres, estamos listas. Sí, en el Consejo de Medellín. Para el Consejo de Medellín y para algunas JAL y tal. Habría que pensar si les va bien, pues maravilloso. Pero en el caso de que no sea lo esperado, ¿cómo mantener la energía para continuar en ese proceso? Es decir, que la frustración, y no únicamente pues digo a las lideresas de ese proceso, porque es muy probable que ellas continúen, pero al electorado de base, el que está muy entusiasmado de que las mujeres van a llegar allí, y en el caso de que no lleguen en la cantidad que ellas quieren o no pase, ¿cómo manejar esa frustración? Claro. Y esa frustración a muy corto plazo termina siendo que ya no creo en esto. Ya no vuelvo a participar. No participo más. Claro, cuando uno con la idea de que no sean los de siempre y aparecen estas oportunidades y finalmente se cristalizan. Bueno, ya regresamos de nuevo en este tema de poder local, que es tan apasionante para mirar el 27 de octubre como una de las formas de participar. El poder local, ¿de qué se trata? ¿Cómo lograr que valoremos suficientemente esta oportunidad de votar y elegir, que es una de las formas y no la única de incidir en lo que nos ocurre localmente? Profesor Juan Camilo, venimos hablando de la frustración. La gente dice, los de siempre no, creamos un movimiento nuevo, vamos al sistema, y es probable que lleguen o no, pero se encuentran contra un sistema que está, déjenme otra vez exagerar, hecho como para defenderse, para no dejar que las cosas cambien. Sí, y esa sería entonces la obligación de un asunto de formación política para que haya participación, pero participación pensada no en un corto plazo, no en un asunto inmediatista, sino entender que es un asunto de largo aliento, que podamos entender no en caudillos o en líderes, sino que cuando hacemos un proceso de formación política es, bueno, estas son las concepciones de este partido político al que yo me quiero adscribir y voy a trabajar por esto a largo aliento, y no simplemente que si las cosas no emergen en el próximo gobierno ya me desmotivo y quedo frustrado para seguir participando. La democracia y la participación no es de corto plazo ni es de un resultado electoral, es una construcción de sociedad en función de las causas. Y usted que estudia tanto el fenómeno social de antropología y demás, se habla mucho de los jóvenes, de la energía, de la identificación con causa específica y no con partidos. ¿Cómo vamos en el tema de participación ciudadana de los jóvenes? ¿Ustedes qué sienten que está ocurriendo? Pues por suerte esta semana estuve en un conversatorio con jóvenes de todas las comunas de Medellín que tienen propuestas de turismo comunitario. Ok, entonces, turismo comunitario. Sí, entonces digamos que hay unas personas en la Comuna 13 que tienen una corporación que hacen unos recorridos de unos grafitis. Ah, sí señor, claro, la ruta de los grafitis. Sucede igual en la Comuna 8, en la Comuna 1, en la Comuna 6, y había muchos jóvenes hablando de esa transformación que tiene el territorio, cómo caminarlo. Y me impactaba mucho que realmente hay una participación importantísima de los jóvenes. ¿Y apropiados del tema? Y muy apropiados del tema. Sobre todo de la transformación que ha tenido Medellín. Sí. Que podemos tener algunas diferencias frente al discurso, pero hay que entender que sí, Medellín y en general se ha transformado muchísimo. Pero habían unos chicos de la 14 y de la 11, es decir, Poblado y Estadio Laureles, y había una queja de ellos frente a la participación. Una apatía muy fuerte. Entonces digamos que se ha ido gestando una importante formación política en los barrios, de una forma llamados no privilegiados económicamente de la ciudad, pero hay una apatía muy fuerte en los barrios que sí, sobre todo de los jóvenes. ¿Tienen interés donde ha habido más problemas? De alguna forma, sí. De alguna forma, usted detectó eso ahí. Sí. Pero muchos consideran que los jóvenes van a cambiar los resultados electorales. Eso no ocurre tampoco así. No hay tanta fuerza ni que haya un movimiento específico que uno diga los jóvenes cambian como cuando se la juegan con temas universitarios o la Constitución del 91, una papeleta, fue distinto. En este tipo de elecciones no es tan marcada esa presencia. Creo que volvemos al asunto de formación. Sí. Los jóvenes realmente entonces, si no tienen esa formación en la secundaria y en la básica y en la universidad, les cuesta entender esto. Digamos que cuando hay un movimiento estudiantil universitario, hay un solo objetivo. Entonces, el objetivo es claro y se pueden conglomerar hacia él los jóvenes, mientras que en un asunto de ciudad es mucho más complejo entender cuáles son las prioridades y se empieza a jalar para muchos lugares y vuelve a llegar la frustración. Entonces, no, es que yo en las elecciones anteriores voté por tal que era el candidato de la juventud y mira que me pasó esto y otra vez.
volvemos. Okay. Entonces, esa combinación entre desinformación, desconocimiento y frustración terminan siempre apabullando el asunto de la participación. Un poco hay que pedir que el ciudadano se informe más, que le estamos diciendo que no fue el proceso ideal, pero que está a tiempo y que busque respuestas y que busque causas porque esto le puede ayudar a tomar decisiones. Si uno entiende, valora. Eso es, creo que lo que más me parece importante de este tipo de programas, sí, de la política, que permiten realmente que las personas del departamento tengan información sobre cómo funciona este asunto de la política y que la responsabilidad es de ellos. Porque el asunto representativo de la política, finalmente decimos, entonces el problema es de él, no, pero el problema es tuyo cuando lo eliges o cuando no participas. Si tú no haces un estudio juicioso del candidato al que tú quieres elegir, pues después será complicado que te quejes. O segundo, si no estás participando de ella. Entonces, por supuesto, es un asunto de formación y de estar en formación continua política, que la formación política no tiene nada que ver con este asunto de partidos. Sí, es, como hablábamos al comienzo, es un horizonte en el que pensamos cómo tener una comunidad más responsable frente a la participación. La apatía tiene un costo y es que elige otro por uno y puede ser una elección menos cercana a lo que uno quería. Pero regularmente es lo que se llama en el asunto de la democracia como la dictadura de las mayorías. Sí. Y muchas de las personas que no tienen esa posibilidad de participación por apatía, por desconocimiento o por frustración, terminan siendo excluidas por ese poder de las mayorías, de las élites. Y la forma de cambiar la frustración, porque digamos, si uno considera que los partidos no han cumplido con las expectativas o los de siempre no le han cumplido, pues es cambiando y decidiendo. Y castigarlos. Quieto. Y castigarlos, pues por supuesto, si yo en la elección anterior voté por el partido X, sí, y ese partido X pues no cumplió con lo que me había prometido, en lo que yo había escuchado, en la formación que tuve, pues esta vez pues no podré votar por él, tendré que buscar otras alternativas. Una puede ser, como decías tú, el voto en blanco. Pues realmente no hay en este abanico ningún candidato que satisfaga mis necesidades, entonces vamos a buscar otra oportunidad. Claro, y cuando hablamos de poder local, yo no he podido entender esta figura en el sentido de que la gente es más identificada con una figura de gobernación para todo el departamento, con una figura de alcalde, y lo pregunto por las cifras que dimos al comienzo. Son muy parecidas, pero hay una mayor que otra. Sí. Para gobernador el 53% y para alcalde de Medellín el 49%. ¿Jala más el tema de gobernación al ciudadano del común o cómo se comporta eso? No es fácil. Por desgracia es complicado verlo porque la figura del gobernador se ha desdibujado mucho en el poder político para la gente. Okay. Digamos que en su vida cotidiana no alcanza a verlo frente a la dimensión que tiene de responsabilidades de 125 municipios. Claro. Pero la gente del común no alcanza a dimensionar todo esto. Pues incluso también parte de la discusión que tiene que ver con la formación es la importancia de la corporación de la asamblea y tampoco hay mucha visibilidad o comprender cómo funciona. No se entiende mucho y entonces realmente no se valora. Pero Juan Camilo, muchas gracias. El tiempo se acabó esta noche en Teleantioquia de Elección. El poder local. Qué tema tan interesante y qué oportunidad el 27 de octubre para que lo ejerzamos y lo aprovechemos. Continúen con Teleantioquia TV en Grande. Nos vemos en la próxima emisión de Teleantioquia de Elección. Para todos, feliz noche.